Bien, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de quistes en general. Se llaman quistes simples o benignos cuando no tienen tejido propio o solo una cápsula que los limita. Para que ustedes se den una idea, los quistes simples son como una bolsa de agua. ¿Bien? Entonces, vamos a partir de una teoría, vamos a tratar de entender, como yo considero que se debe entender la imagenología, de una teoría unicista. Si yo tengo una bolsa de agua, digamos, un quiste simple, yo tengo H2O, agua, y el ultrasonido, el agua es el mejor transmisor del ultrasonido, por lo cual pasa y no produce ecos de retorno. Por lo cual, al no producir ecos de retorno, la computadora del ecógrafo no recibe ecos de retorno, y al no recibir ecos de retorno, la computadora dibuja una imagen sin ecos, o sea, lo que se llama anecoica. Eso sería una imagen quística simple para el ultrasonido. Es decir, que si yo veo un quiste simple en ultrasonido, es sin ecos, porque el ultrasonido pasa y no genera ecos de retorno. Se llama anecoico. No importa que el quiste esté en la glándula mamaria, en el ovario, en el hígado, en el riñón, en la economía humana. El quiste simple es un quiste simple, un quiste que solo tiene agua, un quiste que no tiene tejido excepto a lo sumo una cápsula, un encapsulamiento, pero nada más. Entonces la imagen en ecografía sin ecos se traduce negra, anecoica. Por ejemplo, si yo les marco esta imagen, ustedes pueden decir que esto es un ultrasonido con una imagen negra, anecoica. No tiene tejido. Entonces, ¿qué es? Un quiste simple. ¿Tiene alguna importancia que esté en páncreas, en hígado, en mama o en ovario? Bueno, la trascendencia es la misma. Es un quiste simple. Lo que puede variar es qué significa un quiste simple en cada lado, pero siempre va a ser benigno, siempre va a ser de pura agua. Entonces, por eso hablo de una teoría unicista. En mama va a ser un quiste que se llama displasia mamaria, que es una patología benigna. En páncreas puede ser un pseudoquiste de páncreas, que es una patología benigna, un quiste congénito de páncreas. En hígado, un quiste biliar simple. En ovarios, y será un quiste funcional, porque la mujer cuando va a ovular a veces no ovula, retiene el óvulo, no tiene el pico hormonal que genera la ovulación. Entonces, retiene el óvulo. Entonces ese óvulo que retuvo, que se llama folículo, queda bajo el estímulo hormonal de un nuevo ciclo, cuando ya debería haber sido ovulado. Entonces, ¿qué pasa? A veces la paciente no ovuló 3 ciclos y ese óvulo o folículo quedó bajo el estímulo hormonal triple y formó de un óvulo un quiste derivado del óvulo o folículo, que se llama quiste folicular. ¿Y qué es? Un quiste simple. Si a mí nadie me dice que esto está en el hígado o en el riñón o en el ovario, la imagen es exactamente la misma. O sea, yo tengo que saber que esta ecografía la estoy haciendo en el ovario para decir que es un quiste folicular, en la mama para saber que es un quiste displásico, en el hígado para saber que es un quiste simple biliar, en el páncreas para saber que es un pseudoquiste pancreático, pero es un quiste simple. Ahora, en ecografía
Hay una imagen, la imagen sólida, cuando es celular, se llama subsólida. ¿Por qué subsólida? Traten de no leer la diapositiva y escucharme a mí. Es subsólida porque las células, cuando es celular la imagen, la célula que tiene agua citoplasmática. ¿Y qué tiene de sólido? El aparato de Golgi, los lisosomas, la membrana citoplasmática. Entonces, cuando algo es muy celular, bien, aunque sea un tumor benigno o maligno, es un tumor, no importa, es una proliferación celular o una hiperplasia, que es una proliferación celular benigna. La diferencia es que la hiperplasia es una proliferación celular de células normales que se van de más, que proliferan de más, que tienen demasiados hijos, pero son normales. En vez de el tumor, es una neoplasia, neo de nuevo, es una célula nueva de degeneración, no es la célula original. Entonces, pero son células. ¿Y qué tiene la célula? Agua. Por lo cual, la masa tumoral es sólida, es subsólida. Subsólida. Entonces, genera algunos ecos de retorno por la membrana citoplasmática, pero tiene mucho H2O, agua. Es hipoecoica, no llega a ser anecoica como el agua pura sin membrana. Entonces, si yo les digo en una ecografía esta imagen, y esta imagen es una imagen hipoecoica, algunos ecos de retorno genera. No tan anecoica como el agua pura, cristalina, como cristal de roca, el agua pura del quiste simple, sino que tiene membranas citoplasmáticas que producen algunos ecos de retorno, porque el ultrasonido golpea contra la membrana citoplasmática, vuelve y algún eco se genera. Pero no son, pero de ese tumor, de esa celularidad, de esa imagen subsólida, que hablábamos en tomografía de pulmón, que tenía una densidad cercana al agua. ¿Por qué? Y porque tiene algo de sólido, que son la membrana citoplasmática, los lisosomas, el aparato de Golgi, nada más. Entonces, es hipoecoica. Bien. Ahora, los quistes simples, que siempre son benignos, de agua, sin tejido propio, solo lo limita una cápsula. Si vamos ahora a la tomografía computada, tienen agua. Entonces la densidad es cero o cercana a cero en tomografía computada. Lo que no es sólido se llama hipodenso. Puede ser agua pura, grasa, de densidad negativa o demasiado celular, subsólido. Fíjense que la tomografía, cuando dice hipodenso, significa baja densidad. Hipo es bajo, densidad, baja densidad. No puede decir andenso, como en la ecografía que decimos anecoico, porque la ecografía mide ecos de retorno, correcto. Si yo tengo agua pura, todo el ultrasonido la atraviesa, no tengo ecos de retorno, y yo puedo decir sin ecos. Entonces puedo decir el quiste simple es negro, anecoico. Y contrariamente, en la ecografía, si algún eco de retorno tengo, puedo decir hipoecoico, o sea que la ecografía tiene mayor capacidad de diferenciar el agua del subsólido. ¿Por qué? Porque lo anecoico no puede ser otra cosa que agua. Es lo único que transmite en forma perfecta el ultrasonido por una cuestión física. Entonces es anecoico, no hay cáncer ni tumor anecoico, porque ya que tenga una membrana celular va a generar un eco de retorno.
sí o sí es agua. Por eso, en vez de lo hipoecoico, es subsólido, pero puede ser agua citoplasmática y eso da celularidad y ya me dice que hay solidez, porque lo que es sólido, lo que es célula, a pesar de ser contenido acuoso, le llamamos sólido. Por ejemplo, yo soy una persona sólida, pero el 60%, el 70% de mi organismo es agua. ¿Por qué? Porque la célula es agua, pero ya al tener estructura hablamos de sólido. Entonces, ¿qué pasa? Lo hipoecoico es celular y es sólido. Lo anecoico es agua. En vez de la tomografía, no puede diferenciar sin densidad y con denso y hipodenso. Entonces, a todo le pone hipodenso, sea agua, densidad cero, grasa, que tiene menos grasa, menos densidad negativa, o sea, más negra que el agua, o sea, un tumor que tiene una densidad de 20, 30 unidades Hanfield, porque es muy celular, cercano al agua que cero, todo lo pone gris, todo lo pone hipodenso. Tiene la desventaja esa, de que no puede ser tan claro en la diferenciación de líquido como sólido, pero tiene la ventaja de que puede medir unidades Hanfield. Y si yo pongo el cursor en la tomografía computada en una zona y me mide 0, yo sé que es agua. Si me mide menos 40, sé que es grasa. Y si me mide más 40, sé que es sólido, celular, mucha agua citoplasmática, mucha proliferación celular, subsólido, tumoral. Entonces, si bien no me diferencia denso e hipodenso, como la ecografía anecoico líquido y hipoecoico sólido, la tomografía, todo lo que es hipodenso puede ser líquido o sólido, pero tengo que medir las unidades Hanfield. Si a mí me informan que es hipodenso con 0 unidades Hanfield, es un quiste simple, es agua. Es hipodenso con 20 unidades Hanfield, 30, 40, 50 unidades Hanfield, cuidado, puede ser un tumor celular. Y si tiene negro, gris oscuro y tiene menos 40 unidades Hanfield, puede ser grasa. Bien, pero va a ser todo hipo, el término, la terminología va a ser hipodenso. O sea que cuando yo digo anecoico por ecografía, ustedes me tienen que responder líquido. Hipoecoico por ecografía me tienen que responder sólido. Hipodenso por tomografía me tienen que responder no sé. Dígame cuántas unidades Hanfield, doctor. 0, líquido. Menos 40, grasa. Más 50, sólido. Bien, todo sería hipodenso. Ahora, los quistes simples en tomografía computada son subsólidos. O sea que el gris hipodenso, a más oscuro, menos denso. O sea, yo acá he puesto dos variaciones de gris. Acá me fui muy al blanco, pero esto es gris. Del gris oscuro puede ser agua o sólido, un gris más clarito puede ser subsólido. Y hay una gama de grises, pero ya es subjetivo. Yo tengo que tener la unidad Hanfield. Yo en tomografía, cuando tiene es gris, ya sea un gris clarito, un gris oscuro, un gris oscurito, un gris muy oscuro, toda la gama de grises, generalmente se llama hipodenso. Bien. Ahora, cuando tiene pared, esto me determina que es un quiste de agua, que es un quiste simple. Cuando no tiene pared, es una forma de pensar en subsólido. ¿Por qué? Porque el gris, en tomografía, cuando, igual que lo podemos aplicar en ecografía cuando estamos en la duda si es anecoico o hipoecoico, porque podemos tener esa duda si es anecoico o hipoecoico, porque a veces es un anecoico pero le vemos algo de ecos, entonces cuesta a veces diferenciar si es un hipoecoico o es un anecoico. Si es agua, si no tiene algo un continente que lo contenga, el agua se desparrama.
el agua se va para cualquier lado. Entonces, cuando es un quiste, sí o sí, tiene que tener una cápsula. A veces la cápsula se la forma el tejido que está alrededor y se llama pseudocápsula. Bien, y a veces la cápsula es tejido propio del quiste, pero la cápsula está. Entonces, cuando yo veo una cápsula, algo que tiene cápsula, yo puedo decir que es un quiste. Cuando yo no tiene cápsula y es hipodenso, es gris en tomografía y no le veo una cáscara, no le veo cáscara, y puede ser sólido porque las células no se me van a desparramar como el agua, no se va a salir como el agua. Entonces, el verle la cápsula puede ayudarme. Otra diferencia, el agua no realza con el contraste o solo la pared. Por ejemplo, si yo tengo un gris en tomografía y le doy contraste endovenoso, el agua que está adentro va a seguir siendo gris. Lo que puede realzar y ponerse un poquito más blanca es la pared, porque la pared, el continente, la pared del quiste puede tener circulación y es la que contiene el agua. Y es obligatorio que haya una cáscara, porque como les digo, si es agua pura, si es una bolsa de agua, tiene que estar en la bolsa. Si yo ya lo saco, es agua libre, ya se desparramó, ya no tengo un quiste. Lo que pasa es que hay veces que no realza la cápsula, pero se ve la cáscara. No realza porque es una pseudopared, como que el tejido donde se formó, en el hígado, en el páncreas, en el ovario, en el pulmón, en donde sea, el tejido donde se formó, el quiste, el parénquima, le forma como una pseudocápsula propia, formada por el mismo tejido que está siendo huésped. Entonces, esa pseudocápsula puede no realzar con contraste, pero igual la vamos a ver, le vamos a ver la cáscara. Entonces, el líquido, el quiste hipodenso, además de tener densidad agua cero, tiene una cáscara que lo contiene, y cuando le hago contraste endovenoso, el contraste iodado puede realzar y poner más blanca la cáscara, pero no el agua. El agua no es célula, es agua pura, es más pura que el agua que tomamos nosotros. A veces tan clara el agua que se llama, era un quiste con cristal de roca, porque es el agua cristalina. Bien, y no realza. Recuerden que en tomografía el contraste endovenoso lo que mide es circulación de sangre. O sea, cuando inyectan contraste en la vena, la sangre circula por toda la economía humana con el yodo y lo captan la célula, pero le llega a la célula en tanto y en cuanto tenga circulación. Si no tiene circulación, esa célula no va a captar el contraste. Bueno, justamente la imagen hipodensa de los tumores, además de ser subsólido, o sea que yo le puedo medir la unidad Hanfield y no me da 0, me da 40, me da 60, me da 80. Bien, además de eso, no tiene cáscara porque el tumor no necesita una cápsula que lo contenga, se contiene solo. Y cuando le doy contraste, realza y se pone blanco el tumor. Se pone de un gris más claro, todo es gama de grises, todo es gama de grises, de un gris más oscuro a un gris más claro. Entonces, las lesiones hipodensas en tomografía computada pueden ser quistes simples o pueden ser tumores. Si yo mido unidad Hanfield y tengo 0, yo puedo decir que es agua o cercano a 0, porque tiene minerales, entonces puede tener 4, 5, o menos 3, menos 4 por tener algo de contenido graso, pero es agua.
Ahora, si yo tengo muy negativo, es graso, es un quiste graso. Por ejemplo, la linfa tiene mucha grasa y el quiste se llama oleoso, aceitoso, y tiene densidad negativo. Es muy negro. Si yo me voy a un gris un poquito más claro y le mido la unidad Hanfield y ya tiene 60 unidades, puede ser subsólido. Y para saber si un tumor, yo no le veo la cápsula, pero además le inyecto contraste y cuando le inyecto contraste, realza con el contraste, se pone blanco. Y esto me dice que es sólido. ¿Y esto a qué lo aplico? A donde ustedes quieran. Una masa hipodensa en el hígado que no realza puede ser un quiste. Una masa hipodensa en el riñón que no realza con contraste es un quiste. Una masa hipodensa que no realza en cualquier lugar de la economía humana es un quiste. Porque si es celular, la célula no vive si no tiene circulación. Entonces de algún lado tiene que tener irrigación sanguínea. Y si tiene irrigación sanguínea le tiene que llegar el yodo. Y si le pongo el yodo endovenoso, la célula capta el yodo. Y al captar el yodo se tiene que aumentar la densidad. Pero si no aumenta la densidad, si no tiene cáscara, si es hipodenso pero un poquito más clarito que lo negro, pero eso es subjetivo. Entonces, si yo les pregunto una masa hipodensa, ustedes me tienen que responder puede ser líquido o sólida. Bien. Tiene continente bien nítido y cuando pongo el contraste solo realza el continente, el contenido no. Es un quiste simple. Yo le pongo contraste y realza todo, es un tumor sólido. Bien. Bien, ¿cómo será la traducción? Bueno, si es un tumor sólido de riñón, es un tumor, puede ser un tumor, un cáncer de riñón. Bien, si es un quiste de riñón, es un quiste simple. ¿Qué va a tener el quiste simple en riñón? Orina. Si es un quiste simple en el ovario, va a ser un quiste folicular. Y si es un tumor de ovario. Puede ser un fibroma ovárico benigno o puede ser un tumor de Brenner, un cáncer, un tumor maligno de ovario, un tumor sólido maligno. Y si no está en nuestra posibilidad siempre decir si es benigno o maligno. Pero todo es lo mismo, no hay diferencia. Si yo les muestro esta imagen, por ejemplo, ver una imagen hipodensa y fíjense que tiene cáscara, tiene continente. Entonces, esta imagen hipodensa que tiene continente, si además le hago contraste y a lo sumo realza la pared, pero no adentro, es un quiste. Y esto, otro quiste. Fíjense que es hipodenso prácticamente todo lo que está en gama de gris, salvo que se acerque muy al blanco. Por eso en una diapositiva, por eso por ahí cambié de computador y puede ser eso, que se me haya cambiado el tono de gris. Pero lo gris le llamamos hipodenso, pero puede ser sólido. Ahora, yo acá le veo cáscara. Yo le veo cáscara, acá, ahí le veo cáscara. Y acá es negro, o gris oscuro. Es más gris oscuro este que este. Seguramente este tiene menos 5 unidades de Hanfield, este tiene más 7, porque no es todo el mismo espesor del líquido, la misma densidad del líquido. Hay aguas más turbias, hay aguas más claras, por el contenido mineral, proteico, pero no celular. Yo le inyecto contraste y no realza el contenido. Y acá hay otro, quiste simple. Y ustedes me dicen, doctor, esto estaba en el hígado. Bueno, es un quiste simple biliar. Doctor, esto estaba en la cola del páncreas. Y puede ser, hay dos tipos de quistes simples en páncreas. Uno es postinflamatorio, que se llama pseudoquiste. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se necrosa la glándula pancreática, se licúa, porque tiene enzimas, porque el páncreas es una glándula
exocrina y endocrina, pero es exocrina, o sea, es una glándula que produce enzimas digestivas. Cuando se produce una pancreatitis, esas enzimas comen tejido y lo licúan. Entonces forma un líquido. El líquido, primero puede ser un líquido libre, como líquido alrededor y demás, pero eso sabemos que es líquido, es hipodenso desparramado, nada sólido se desparrama. Entonces dicen, es un líquido peripancreático. Y cuando pasa el tiempo, y dicen, tiene que pasar 4 semanas. A ver, a las 3 semanas, 6 días es una cosa, a las 4 semanas, un día es otra cosa. Esa clasificación, yo respeto a las clasificaciones y las odio al mismo tiempo. Las respeto y las odio. Más las odio que las respeto. Cada vez que tengo que dar una charla de BI-RADS mamario, que es como se estadifica el cáncer de mama, tengo que estudiarla, porque todos los años está la clasificación de BI-RADS nueva. La nueva, y la nueva, y la nueva, y la nueva, y la viven cambiando. Y la viven cambiando porque quieren hacer que la medicina, en vez de ser razonada, sea estática, todo así, tac, tac, tac. Menos de 4 semanas esto, más de 4 semanas aquello. No es así. Este pseudoquiste lo puedo tener a las 2 semanas, porque el paciente tiene una gran capacidad de reaccionar. Entonces, los norteamericanos tienden a estadificar todo y todo y todo y pierden el sentido común. Lo que pasa es que tienen otra forma de pensar. Ellos estadifican y computarizan todo. Y para mí las clasificaciones nos hacen perder el sentido común, la capacidad de razonamiento. Si lo hubiéramos hecho en Palmira, le llamaríamos en vez de clasificación de Palmira. Palmira 1, Ferroviario 2, Palmira 3, pero como se hizo en Atlanta, Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es razonar. No es que esté mal la clasificación, yo no estoy en contra del mundo, no estoy en contra, a pesar de que todos los simposios que voy, denigro todas las clasificaciones, todas, absolutamente a todas, porque hace que pierda el sentido de razonamiento la gente. Bueno, y esto es otra imagen hipodensa, también no realzó con el contraste. Bueno, mira, si no realzó con el contraste, tiene cáscara y tiene ovario, es un tumor de quiste, es un quiste de ovario. Y es un quiste simple, es una bolsa de agua. Un quiste folicular. Y si está en mama, y bueno, si está en mama es un quiste displásico. Y si está en hígado es un quiste biliar simple. Y si está en páncreas es un pseudoquiste de páncreas. Y si está en riñón es un quiste simple de riñón. No cambia el quiste uno solo. O ustedes han visto, creen que el quiste es como decir, el germen es de una manera acá y de una manera, el germen es un germen en todos lados, si es virulento en todos lados, el quiste es quiste en todos lados. Bien, fíjense el subsólido, la masa. Esto es hipodenso, es un gris. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Sin contraste, yo puedo decir es un quiste o un tumor. Porque yo les dije que lo hipodenso podía ser las dos cosas, el tumor es subsólido. Lo que llama la atención es que no tengo cáscara. No es bien redondo. Entonces, si fuera un quiste, le debería haber un continente, porque si no el agua se desparrama. Pero yo tengo que hacer el contraste y miren cómo realzó. Y bueno, si tiene acá realce porque hay células, el agua no va a captar el yodo, el agua es química, no es celular. La célula capta, entonces es una imagen subsólida celular, en los informes se escribe como sólida. ¿Por qué? Porque captó el término subsólido, es un término químico, pero no histológico. Si yo le doy al anatomopatólogo me va a decir, ¿a qué le llama subsólida? Si yo estoy viendo célula más célula, más célula más célula. Bueno, ¿y qué es la célula? Es agua, flaco, es esto. Te guste o no te guste, es agua. Entonces, un sólido de baja densidad, porque es muy celular. Y por eso captó mucho contraste, porque mientras más célula más capta. Ahora bien, esto es un tumor sólido. En el pulmón es un tumor sólido, en el hígado es un tumor sólido, en el ovario
Si ustedes me dicen que esto es en el ovario, yo les digo, o es un tumor maligno de ovario, tumor de Brenner, o es un tumor benigno, un fibroma. ¿A cuál te jugás? No tengo idea. Yo no puedo hacer histología. Ahora, si yo tengo algunos otros datos que pueden ayudarme, cierto, a decir que es un tumor maligno, porque el tumor maligno infiltra. Entonces, si los contornos fueran irregulares, anfractuosos, infiltrativos, lo mismo que hablamos en pulmón. Y yo esa masa sólida, si la viera muy regular, con vegetaciones que se van metiendo en el parénquima al costado, pienso que es maligno. Y si lo veo bien delimitado y hasta lo puedo dibujar, pienso que es benigno, pero en la realidad me la da la histopatología, porque hay mucha simulación. El maligno me puede simular un benigno. Entonces yo acá les presento esto y me conformo con que me digan que esto es una imagen sólida. Bien, esto es una imagen sólida que tiene una particularidad que yo no se las puedo exigir a un no especialista. Yo acá esto estaba en hígado. Y si ustedes ven la particularidad, es blanco sin contraste en el centro y negro con contraste en el centro. Se llama cicatriz estrellada. Es una imagen sólida que tiene una cicatriz, que la cicatriz es hiperdensa en tomografía, porque el tejido fibroso tiene más densidad que el tejido celular. El colágeno tiene más densidad, es más denso. Cuando se pone en colágeno es porque la célula se le cae. Pero cuando le pongo contraste, la fibra colágena no realza, porque no es célula. Entonces se pone hipodensa. Eso me dice que es una cicatriz central. Cuando la masa sólida tiene una cicatriz central y está en hígado, se llama hiperplasia nodular focal. Y es una patología benigna, pero hoy a mí no me interesa que ustedes sepan el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal. Para nada. Porque ustedes están adquiriendo bases. Y cuando terminemos la charla se van a dar cuenta que las bases de ustedes son más sólidas que el 99% de los médicos clínicos que no hacen imagenología que están en todo el país y en el mundo. Bien, porque ya la disquisición fina es del imagenólogo. Pero yo les aseguro, y vamos a seguir para que vean la cantidad de conceptos que razonando y no clasificando, razonando se van a ir adquiriendo. Vamos a la resonancia. ¿Qué pasa en los quistes? Los quistes de agua simple y en los subsólidos celular, o sea, el subsólido tiene mucha agua y el quiste de agua simple tiene agua. Entonces yo tengo H2O, H2O y H2O. ¿Qué pasa? Como yo les digo que en lo celular lo único sólido son las membranas citoplasmáticas, son los ribosomas, los lisosomas, el aparato de Golgi. Pero químicamente, ustedes toman un tumor celular, químicamente el 80% es agua y el 20% son las membranas. Pero a la vista del patólogo, que no es la química, sino a la vista, es sólido, porque el patólogo lo pone en el portaobjeto, lo ve por el microscopio y ve que está lleno de células. Pero yo le hago un análisis químico y el químico me dice, mira, esto es agua. Como vos, Ricardo Domina, sos un 60% de agua. Entonces, los protones de hidrógeno, cuando hay mucha agua, están separados. Recuerden que cuando están separados es porque un agua acá, una molécula de agua acá, otra acá, porque si no estuvieran juntos sería como el agua congelada. O sea, para que yo haga esto sólido, lo tengo que congelar y es como que el agua la compacto. Por eso que un litro de agua, cuando va a congelarse, va a tender a comprimirse. Entonces, obviamente va a ser más presión, que es otra cosa. Pero la energía, sigamos con el tercer punto, la energía que depende de la cantidad de protones de hidrógeno, que es el T1, es baja, la imagen es negra. Entonces, un quiste va a ser negro, un tumor va a ser negro en T1, porque el T1 mide la cantidad de energía que depende de la cantidad de protones de hidrógeno
que tiene la estructura. Si es un quiste de agua, tengo una molécula lejos de la otra, la cantidad, la densidad de protones es baja. Si yo tengo un tumor lleno de células que están llenas de agua, la densidad del agua hace que sea químicamente el agua algo subsólido, entonces voy a estar exactamente en la misma. Voy a tener que va a ser negro, va a ser hipointenso en la fase T1. Ahora, la resonancia magnética en los quistes de agua simple y subsólido, la imagen en T2, va a ser blanca. ¿Por qué? Porque los protones de hidrógeno están separados. El T2 mide la energía de rotación. Los protones de hidrógeno rotan sobre su eje. Se llama precesión. Y si más rota, más energía de precesión tiene. Si yo tengo un trompo acá y un trompo acá y otro acá, ya les expliqué que los trompos giran y no se chocan, no se molestan. Entonces, mientras más separados estén, más blanco va a ser, más energética va a ser, porque el protón, vamos a hacer de cuenta que 8 de ustedes y yo hacemos girar un trompo y estamos separados con una mesa grande. El trompo gira de los 8. Y el que mide la energía en ese tiempo, llamémosle un alumno que se llame resonador, y mira la mesa y mira la energía y dice los 8 protones están girando y dándome energía, el T2, que es lo que mide la energía de rotación, es alta, es hiperintensa. Bien, entonces, ¿qué ocurre? En los quistes rotan las moléculas de agua y en los tumores, en las estructuras celulares subsólidas, rotan y en T2 van a ser blancos. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos en resonancia magnética? El T2 no me sirve para diferenciar agua de tumor, porque es blanco. Y si le doy contraste, va a ser blanco. Blanco sobre blanco es blanco. Ahora, en T1, donde las imágenes son negras, reitero, T1 mide la cantidad de energía de acuerdo a la cantidad de protones de hidrógeno, y en lo líquido y en lo subsólido, donde hay mucha agua, van a estar separados los protones de hidrógeno, entonces va a haber poca densidad protónica. Al haber poca densidad protónica tengo poca energía en el T1, porque el T1 no mide la energía de rotación, lo que mide la cantidad de protones. Tengo 5 protones rotando, no 100. Eso es lo que hace el T1 que sea negro. Ahora, si yo le doy gadolinio, contraste, el agua, ¿cómo va a captar el gadolinio? Va a ser un T1 negro y T1 negro con gadolinio. Negro sin el gadolinio, pero blanco con gadolinio sin un tumor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les digo imagen hipointensa en T1 que no capta gadolinio en cerebro, quiste de cerebro. Imagen hipointensa que no capta gadolinio en pulmón, quiste de pulmón. Imagen hipointensa que no capta gadolinio en hígado, quiste de hígado. Imagen hipointensa en páncreas que no capta gadolinio, quiste de páncreas. ¿Qué puede ser un quiste de páncreas? Un pseudoquiste. ¿Qué puede ser un quiste de hígado? Un quiste biliar simple. ¿Qué puede ser un quiste de pulmón? Un quiste broncogénico. ¿Qué puede ser un quiste ovárico? Un quiste folicular. O un tumor quístico benigno, donde tiene mucha agua porque es benigno y poco sólido. Y parece un quiste simple, pero de malignidad poco. Y cuando yo les digo en cerebro una imagen redonda, negra, en T1, que se pone blanca con gadolinio, un tumor. Y créanme que los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los ependimomas, los subependimomas, todos tienen el mismo comportamiento. Todos. Hipointenso en T1, hiperintenso en T1 con gadolinio. Y en T2, hiperintenso todo.
blancos, pues son subsólidos, son tumores. Entonces yo no puedo decir que hay una imagenología para hígado y otra imagenología para cerebro. No. La interpretación es la que yo tengo que hacer. La interpretación, la que yo tengo que hacer es razonarlo, decir es líquido, sólido, y de acuerdo al órgano ya puedo decir hacia qué. Entonces cuando ustedes estudien clínica médica y clínica quirúrgica, y les digan, y ginecología, y les digan, imagen da lugar a un quiste en ovario. ¿Cómo se ve el quiste de ovario? ¿Qué van a estudiar? ¿El quiste de ovario por un lado, el quiste de riñón por otro, el quiste de hígado por otro, el quiste...? ¡No! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Fíjense, resonancia magnética en un quiste simple, sin y con gadolinio, negra. ¿Captó algo? No. Entonces, ¿qué es? Agua. Si fuera subsólida se hubiera puesto blanca. Fíjense en T2. En T2 es blanca porque la energía de precesión es alta. Por eso el T2 no sirve para determinar, por ejemplo, si es tumoral o si es quística. Porque el tumoral es celular y tiene mucha agua. Y el T2 va a tener energía de precesión y va a ser blanca. El T2 tiene otra utilidad, pero ya es demasiado fina. Dentro de la gama de grises, por ejemplo los músculos, dentro de la gama de grises, pequeñas lesiones y demás, la inhomogeneidad la va a dar el T2. Pero para masas, para quistes, que es lo que nos ocupa en abdomen, fundamentalmente determinar masas y quistes, fundamentalmente el T1 con gadolinio y sin gadolinio y su comparación nos va a permitir. Entonces, vamos resumiendo. En ecografía un quiste simple va a ser anecoico, sin ecos. En tomografía va a ser hipodenso, sin realce con el contraste, va a tener cáscara que puede realzar. El T1 va a ser lo mismo en resonancia, con y sin contraste, va a ser negro. No capta el gadolinio. Y en T2 va a ser blanco. Esta imagen ecográfica, tomográfica, T1 en resonancia, sin gadolinio y con gadolinio no hay variación. Y T2 en resonancia, nunca se administra gadolinio en T2. Nunca, no existe. Porque es buscar blanco sobre blanco. Entonces, ustedes este esquema lo apliquen donde lo apliquen. Tienen que ya saber que están frente a un quiste simple, que el quiste simple es de agua, es benigno, y que la interpretación clínica va a depender del órgano y de la clínica. O sea, si a mí no me dicen dónde está esto, yo no puedo saber. Pues yo no puedo saber. Ustedes me pueden decir... Esto era un quiste de hígado. Ah, muy bien, mucho gusto, porque usted sabe que está en el hígado. Por eso he seccionado las imágenes para hacer una teoría unicista. Entonces yo ya, fíjense, les muestro una foto de una ecografía bien hecha, donde ustedes puedan ver el páncreas y ven una imagen anecoica y dicen, es un quiste de páncreas. Simple, puede ser congénito o pseudoquiste, que son los dos orígenes más importantes. Y cualquier clínico se les va a caer de espalda porque dicen que la ecografía no la puede interpretar ninguno. Por eso les digo que ya están sabiendo más imagenología que el 99% de los clínicos del país, con todo respeto. Bien, ahora, la imagen subsólida, fíjense, en ecografía es hipoecoica, por eso siempre se dice la gran distinción entre anecoica y hipoecoica, que no lo tiene la tomografía ni la resonancia, y sí la ecografía para diferenciar sólido-líquido le dicen lo mejor es la ecografía. Es cierto, porque es muy distinto el hipoecoico del anecoico, y esto es un subsólido, es hipoecoico. El negro es anecoico. Correcto. Ahora, cuando hay dudas, como no existe el contraste para ecografía,
es empírico. Existe para el Doppler y no sirve para nada, porque es carísimo y lo que hace es realzar el Doppler durante milésimas de segundos. Entonces el ecografista tiene que estar como loco cuando inyecta la conclusión. El contraste en Doppler es no usado en el mundo, no solo a los fines cientificistas y científicos por el momento. Entonces yo les diría, claro, el método más simple, más barato, relación costo-beneficio, y para diferenciar negro de gris, lo único entre anecoico y hipoecoico por un principio físico, anecoico que no genera ecos, hipoecoico genera algo de ecos, anecoico es negro, hipoecoico es gris, lo da solo la ecografía, todo lo demás no lo puede dar. Entonces yo puedo decir que la ecografía acá es una masa sólida. Y después el Doppler, que me dice que tiene circulación interna, que me vendría a reemplazar al contraste. Como no tengo contraste en la ecografía, ¿qué les decía yo? El contraste endovenoso es una forma, el contraste endovenoso de generar un realce iodado a la célula. Entonces cuando capta contraste implica que es celular. Bueno, como en ecografía, y eso dependía de la circulación, y como en ecografía yo no tengo contraste, pero tengo Doppler, que es un estudio de la circulación, y me dice que tiene circulación adentro, ¿cómo va a tener circulación el agua? No existe agua que tenga circulación. La molécula química H2O no capta contraste, tiene que ser una célula citoplasmática con membrana bomba sodio-potasio activa, con membrana citoplasmática de intercambio activa para tomar el yodo, procesarlo y eliminarlo. Capta el yodo, y eso sí, o bien en el caso de la célula, tener irrigación sanguínea, porque si no se muere. Entonces no puede haber una célula sanguínea sin un vaso sanguíneo. La célula se muere. Entonces lo subsólido tiene mucha agua químicamente, pero algo de sangre tiene que tener, que da más agua todavía, la hace más acuosa, pero la sangre está evidenciando que hay células. La molécula de agua no tiene sangre. La molécula de agua no necesita irrigación para vivir. El agua regamos el pasto y vive. La molécula de agua no tiene vida, en realidad es química. Entonces, cuando yo con el Doppler color demuestro que tiene vasos sanguíneos adentro, le puedo decir que es sólido seguro. ¿Y cuándo usamos esto? Cuando la imagen es negra, y a veces en ecografía discutimos, viene un ecografista, es anecoica, viene otro ecografista, es hipocoica, viene otro, porque no deja de ser subjetivo. A veces, como el ejemplo que yo les doy del libro, es hipocoica, pero a veces estamos en la duda. A veces son por ejemplo, los tumores de muy baja densidad, como los de tejido linfático, como los linfomas, que es un tumor de tejido linfático, se confunde con los quistes porque da masas hipoanecoicas, donde viene un ecografista y me dice es un quiste, viene otro y me dice, mira, yo no lo veo tan negro. Bueno, muy simple, ¿tenemos contraste en ecografía? No. ¿Tenemos un tomógrafo cerca? No tiene plata el paciente. Bien, tenemos un ecógrafo con Doppler, hagámosle Doppler, y si tiene circulación adentro, tiene células, porque el agua no necesita circulación adentro. Entonces, la imagen subsólida es esta, hipoecoica con Doppler positivo. Entramos en lo fino, sí, a más circulación, más celularidad, más agresividad, más malignidad. A menos circulación, y ahí vienen las clasificaciones, a menos circulación, menos agresividad. Entonces ahí vienen los genios. Doctor Domina me manda la clasificación de TIRAD para los quistes de tiroides y me tenés repodrido, le pongo con las clasificaciones. ¿Sabés hacer ecografía o no? ¿Sabés hacer un Doppler o no? ¿Sabés interpretar una imagen y saber qué significa el Doppler? ¿Qué necesitas de ecografía? Empiezan. Si la circulación es a predominio perimetral, grado tanto. Si perimetral y algo de central, grado tanto. Es simple. A más circulación, más agresividad. Entonces, si yo tengo esta imagen que tiene circulación perimetral y central,
Me importa un bledo en la clasificación. Tengo mucha circulación, tengo muchas células que sostener, es muy celular y tengo miedo a que sea maligno. Entonces voy a hacer una punción. Aunque el TAIRA, el TORRA, el TURRA, no me interesa. Razonemos. Bien, la imagen, esta ya se la mostré, que es tomografía hipodensa que capta contraste. En resonancia, una imagen acá hipointensa, pero hiper. En realidad es hipo porque hiper casi que hiperecogénica es blanca, hiperdensa es blanca, hiperintensa es blanca. Después entramos en la gama de grises. Y todo lo que es gama de grises se llama hipo. Lo que pasa que ahí entramos en... Esa es la realidad, porque no hay... se le llama ISO, para que tenga una idea, cuando la imagen no se ve. Porque es igual densidad, o igual intensidad, o igual ecogenicidad que el órgano adyacente. Entonces lo isoecogénico, ISO igual. Lo ISO denso, denso igual. Lo ISO intenso. Bien, esa es la imagen que no vemos. Es la imagen del fracaso de la imagenología. O sea que ustedes no van a encontrar un informe lógico que les diga: encontré una imagen isointensa de 3x3 milímetros. ¡Ah, qué genio! ¿Cómo hiciste si era igual de intensidad o igual que densidad que el parénquima adyacente? En realidad tiene que haber una diferencia, sea con o sin contraste. Es cierto que a veces una imagen es isoecogénica, isodensa, isointensa, y cuando en tomografía y resonancia le doy contraste, se realza. ¿Por qué? Porque es celular. La resonancia realza por la celularidad. Mientras más células, más resuenan con el gadolinio. Y la tomografía realza por la circulación. Celularidad y circulación van de la mano. Más células, más circulación, más circulación, más célula. No puede haber diferencia o discordancia. Entonces, cuando yo la veo capaz que sin contraste, no veo nada, porque es isointensa en resonancia, isodensa en tomografía, le hago contraste gadolinio en resonancia, yodo en tomografía, y aparece la que sea hiperdensa, porque se pone blanca con el contraste con respecto al parénquima adyacente. Pero si sigue isointensa, estoy frito. Por eso que los resonadores y los tomógrafos, a medida que han ido generando diferencias, han ido evolucionando en ese sentido. Además, no solo en Tesla, sino también en capacidad de software. El software de diferenciar pequeños detalles de diferencia. Bueno, para no entrar ya en eso y seguir con los razonamientos, esto es en T1 hipointenso y realzó en T1 con gadolinio. Entonces esto es sólido. Esto es un T2 y el T2 lo voy a ver blanco porque es subsólido y no se hace contraste. Y si acá, si a mí me muestran esta imagen solo en T2 y ustedes me dicen es un quiste, no tengo idea. Porque el T2 me marca blanco al quiste y blanco al subsólido, blanco al tumor. Y no puedo hacer gadolinio porque va a ser blanco sobre blanco. Mostrame el T1, me lo muestra negro. Bueno, o gris oscuro, o gris claro, sigo lo mismo. Puede ser subsólido o puede ser un quiste que también tiene baja densidad de protones de hidrógeno y va a ser hipointenso. Entonces, ¿cuál es el gold estándar en resonancia para saber si es sólido? El T1 con gadolinio. Porque realzó, captó. ¿Cuál es el gold estándar para la tomografía? El contraste, la diferencia entre sin contraste y con contraste. ¿Y cuál es el gold estándar para la ecografía? El Doppler. Entonces, de esa manera diferencio lo que yo recién expliqué de quístico a lo que es subsólido. Después tenemos los quistes complicados. Los quistes complicados son los que tienen agregados, que hace que su contenido no sea limpio, como el agua. Por ejemplo, sangre, el hematoma o pus, el absceso. El quiste complicado es un quiste benigno. Hay tres tipos de quistes: simple, complicado y complejo. El complejo es donde dudamos, ya se los voy a explicar. El complicado significa un quiste benigno
que se complicó, o es complicado, le llamamos, porque para diferenciarlo del complejo, el complejo es cuando no sabemos si es quístico o sólido quístico, que tiene tejido adentro del quiste. Adentro del quiste crece tejido tumoral y ya se transforma en un quiste complejo. Es distinto de decir un quiste que en vez de ser una bolsa de agua es una bolsa de sangre o una bolsa de pus. En definitiva es líquido. Sangre es líquido, pus es líquido. Pero ya estamos con lo que se llama quiste complicado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ya empieza a tener un contenido, lo que cambia es el contenido, el líquido, pero no agua. Igual predomina el agua, sea pus o sangre, porque no deja de ser líquido. O sea, si ustedes ven algo líquido, ustedes ven material purulento que cae, no deja de ser fluido, no deja de ser fluido. La orina puede tener diferente densidad que el agua, la sangre diferente densidad que la orina, y el pus o el material purulento tener diferente densidad que todo eso, pero todo fluye, todo es fluido, todo es líquido. Entonces, muy parecido en la semiología al quiste simple. Imagínense que no tenemos capacidad de diferenciar un subsólido de un quiste de agua pura, excepto por el contraste en la tomografía, por el contraste en el T1 o por el Doppler en la ecografía. No hay manera, bueno, en la ecografía sí, porque es hipoecoico con respecto a lo anecoico, pero a veces discutimos. Entonces, no hay mucha diferencia en la semiología de un quiste complicado como los hematomas o los abscesos. Ahora, el contenido no es uniforme, porque ya tengo, si es sangre, glóbulo rojo más plasma. El plasma es agua, pero el glóbulo rojo es una célula. ¿Bien? Si es pus, piocito, que son glóbulos blancos degenerados por la infección, más agua. Pero ya el glóbulo rojo tiene membrana citoplasmática, el piocito tiene membrana citoplasmática y membrana nuclear. Entonces ya se mezcla el subsólido, o sea, lo celular, con el agua pura. Y justamente el piocito es el verde, son glóbulos blancos degenerados. Entonces, ¿qué pasa? Se aplica el igual concepto que los quistes simples. Anecoico en ecografía, hipodensos en tomografía, hipointensos en T1, hiperintenso en T2, nunca realzan con el contraste porque no hay sangre que capte contraste, no son células que capten contraste, no son el material purulento capta contraste, pero es heterogéneo. Ya no lo ven uniforme, ya no ven hipodenso bonito, anecoico bonito, hipointenso bonito, es heterogéneo. Es decir, el contenido heterogéneo van a tener una posibilidad que van a tener es que las cápsulas pueden ser más gruesas, porque ya sea un hematoma o un absceso, por ejemplo, un hematoma generalmente es secundario a un trauma, entonces se forma un encapsulamiento grueso para que no se haga una hemorragia interna. Y la otra es por irritación química o inflamación reaccional. El absceso es, en definitiva, una reacción del organismo que le dice al germen, para acá, no avances. Entonces el organismo le hace una cápsula. Entonces, a diferencia de los quistes simples, suelen tener tanto el hematoma para evitar una hemorragia interna como el absceso para evitar que la infección se propague, tienen una cápsula más gruesa. La cáscara es más gruesa. Y adentro tienen material distinto. La heterogeneidad es por componente sólido, agregados, sean glóbulos rojos, piocitos. Entonces, tiene un aspecto exactamente contrario al líquido restante. Si yo el líquido lo estoy viendo negro, y los puntitos van a ser más blancos. Y si al líquido lo estoy viendo blanco, los puntitos van a ser más negros. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de dos composiciones distintas, pueden ser membranas celulares degradadas, pero ya la membrana es sólida. Entonces, si al líquido lo estoy viendo de un color, hay que razonar que al sólido lo voy a ver de otro. Bien,
Por ejemplo, si yo veo negro anecoico, al sólido lo voy a ver como puntos grises adentro de lo negro en el quiste, en la ecografía. Si yo veo hipodenso al quiste, pero dentro de la densidad veo zonas de diferentes densidades, y yo puedo pensar que ya es heterogéneo. Una mide 30 unidades, la otra 50, la otra 40, la otra 20. Entonces es un líquido espeso, pero de diferentes espesidades. Permíteme la mala expresión. Bien. Ahora, si estoy hablando de intensidad en resonancia, pasa exactamente lo mismo. Si dentro de lo negro yo veo algo puntitos grises, ya no es negro, ya no es hipointenso. Algunos puntitos de diferente me están diciendo algo distinto ahí adentro. Es exactamente lo mismo. O en el T2 blanco, pero algunos puntitos negros. O algunos puntitos blancos entre unos puntitos oscuros. Entonces ya me está diciendo que es un quiste complicado. Por ejemplo, siempre son benignos, cambian agua por otro líquido, heterogéneo y cápsula más gruesa. Fíjense, vamos a una ecografía. Tiene paredes más gruesas, fíjense la pared acá. Miren la pared más gruesa. El líquido se ve homogéneo, bastante negro, se ve bastante homogéneo. Pero las paredes más gruesas, esto era un absceso. Ahora, ¿puede ser un hematoma también? Sí. Si ustedes me dicen que tiene fiebre y que no se cayó y que no se golpeó y que tenía una infección, una gastroenteritis, a ver, el intestino, ¿a dónde lleva toda la sangre? Al hígado. Si esto está en el hígado, porque el hígado es el filtro metabólico. ¿A dónde va la vena? La arteria mesentérica superior o mesaraica, como quieras llamarlo, mesentérica inferior. ¿A dónde van? Van al intestino, ¿correcto? Y las venas mesentéricas, ¿a dónde vienen? Al sistema portal. ¿Y el sistema portal a dónde va? Al hígado. ¿Y por qué el intestino drena al hígado? ¿Por qué esa ocurrencia? Porque el hígado es el filtro metabólico. Si nosotros no tuviésemos hígado, directamente todas las porquerías que comemos irían a la circulación sistémica y al cerebro. El hígado tiene la capacidad de ser un filtro como el filtro del auto, pero metabólico. Entonces, ¿qué hace? Si viene mucha grasa, ¿quién la va a acumular? El hígado. Se llama hígado graso. ¿Y dónde va a quedar? ¿Por qué el alcohólico toma y daña el hígado y no al encéfalo? O sea, daña el encéfalo. ¿Cuándo? Cuando ya destruyó al hígado. ¿Pero a qué daña primero? ¿Por qué está la cirrosis? Porque daña el hígado. Es el primer filtro. Entonces, ustedes me dicen que tuvo una gastroenteritis, una infección intestinal, y después aparece esa imagen que parecen quistes simples agrupados, pero me llama la atención las paredes gruesas, reaccionales, que no son de la cápsula fina, regular, lisa, sino una pared gruesa, algo anfractuosa, como la ven acá, paredes gruesas. Ya empiezo a sospechar de que hay una reacción inflamatoria o un trauma, y el organismo ha hecho el encapsulamiento para decirle al germen que atacado a la sangre y no haga un derrame interno. Entonces, si me dicen que está en el hígado y que se cayó el paciente, hematoma. Si me dicen que está en el hígado y tuvo una gastroenteritis, absceso, se llama colonización séptica del hígado. Y si me dicen que no me dicen dónde está, no tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea. Yo lo que puedo decir que eso es un quiste complicado. No es un quiste simple, tiene paredes gruesas. En la tomografía puedo tener contenido heterogéneo, en este caso tiene aire. Después tiene lo hipodenso, el líquido. El aire se va para arriba por declive. Entonces, los gérmenes productores de gas dan absceso. Hay unos gérmenes que se producen donde no hay oxígeno y producen gas, aire. Son anaerobios, viven sin oxígeno, entonces son gérmenes que producen aire. Ahora, posiblemente esta
capacidad de detectar la heterogeneidad del contenido. Ya no es un contenido homogéneo, ya no puede ser un quiste simple, ya es heterogéneo. Cuando el contenido es heterogéneo, o la pared es gruesa, el quiste complicado, o las dos cosas. Bueno, obviamente yo tengo que certificar, darle contraste endovenoso y que no realce nada del contenido para saber que es líquido esto. Y yo tengo que ver que si realza la cáscara, la cápsula, y confirmo que es quiste. Pero no es quiste simple, porque yo tengo dos densidades distintas, una aérea y otra líquida. ¿Y la aérea qué me dice? Y la aérea me dice que es aire. En ecografía el aire es blanco, porque el aire no transmite el ultrasonido. Fíjense que van a encontrar muchas veces que dice no se ve bien por interposición gaseosa. El paciente tenía mucho gas y no le pude hacer la ecografía porque el aire no transmite el sonido. Al ultrasonido lo transmite mal. El líquido es el mejor transmisor. Entonces, ¿qué pasa? El aire rebota el ultrasonido, lo rechaza. Entonces, ¿qué genera para el ecógrafo? Ecos que vuelven. Entonces, cuando yo veo puntos blancos adentro de la ecografía, eso es un quiste complicado. Los puntos blancos le dan contenido heterogéneo y es aire. Y eso es típico de los gérmenes productores de gas. Ahí sí me puedo aventurar a que no es un hematoma, sino un absceso, porque los gérmenes productores de gas casi es patognomónico. Fíjense una imagen, hipointenso, heterogéneo, e hipointensa en T1 en resonancia, no me cabe duda que es líquida o subsólida. Ojo, yo tengo que hacer el contraste gadolinio y mantenerse igual, idéntica, ser un calco. Para que yo diga quiste en resonancia, no, y grábense este concepto, en T1 sin gadolinio y en T1 con gadolinio, cero diferencia. Porque para hacer pus, para hacer sangre o para hacer agua, no puede captar gadolinio. Entonces, si esta imagen se repite en T1 sin y con gadolinio, es heterogénea, es un absceso o un hematoma. Bien, vamos a aplicarla al páncreas, un absceso pancreático. Vamos a aplicarla al hígado, un absceso de hígado. Vamos a aplicarlo al cerebro, un absceso de cerebro. No hay diferencias. No tienen que estudiar absceso de cerebro, absceso de hígado, absceso de páncreas, quistes de páncreas, quistes de hígado, quistes. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y después tenemos esta posibilidad que ustedes, un minutito que veo, bien, esta posibilidad que en T2 ustedes están viendo puntos blancos que son lo que veíamos blanco en T2, lo que rotaba, o sea, lo líquido. Entonces tengo agua, pero no veo todo el agua coleccionada. Entre el agua o lo que sea, sangre o pus, veo áreas de distinta intensidad. Es una zona heterogénea. El T2 es hiperintenso, heterogéneo. Esto también puede ser un absceso o un hematoma. Bien, ¿puede ser sólido? Sí, porque el sólido me da blanco y a veces es heterogéneo el tumor. Por eso el gol estándar de la resonancia es el T1 con gadolinio. Cuando el tumor tiene células, me va a captar el gadolinio y se va a poner distinto, más claro, más gris, más blanco. Si era gris, blanco. Si era blanco, más blanco. Si era negro, gris. Y si era negro, negrito. Bien. Por eso que todo esto hipointenso es todo en relación de lo que estamos viendo. Bueno, el quiste complejo lo vamos a dejar acá. Vamos a parar un poquito porque vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar. Yo creo que vamos a hacer 3 clases, pero no se asusten. No se asusten porque yo lo que ahora fue 1:10 y no quiero hacer yo puedo darle 2 horas hoy y 2 horas mañana. La idea mía es que hagamos
Hoy una clase de 1 hora, hora 10, mañana viernes hacemos otra similar y el lunes no empecemos con nada, hacemos otra videoconferencia y tratar de que en 3 clases, porque yo tengo que terminar de explicar esto que se llama semiología y después aplicarlo más o menos a cada órgano para que a ustedes les sea simplísimo la imagenología abdominal, simplísimo. O sea que la idea es que terminemos hoy jueves, traten de mañana viernes, aunque sea 1 hora, dedicarle a esto que dure 1 hora 10. Entonces, traten de verla para mañana viernes a la noche, yo les doy la segunda parte. Y no los quiero matar. Mañana, el lunes, yo doy otra tercera videoconferencia, pero con esas 3 ustedes tienen estudiado abdomen. Así de simple. Se les acabó todo el tema del lío en abdomen. Pero bueno, se escuchó bien, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene la pregunta más, pero no sé si me va a salir bien. Dejémonos ya de medicina, ya estoy podrido. Yo tenía una pregunta preparada. Pregunta, pero acá, encuesta, acá tengo. Bueno, vamos a nuestro momento de rock, como hicimos la vez pasada. Pero no sé si me va a salir o van a poder escuchar. Yo les voy a hacer escuchar el que tiene apuro, esto ya no es clase, el que se quiere ir o